Televisa presenta. ¿Cuándo se da esta designación? ¿Quién le informa a usted que va a ser subsecretario? Seguía trabajando de oficial mayor del PRI, entró al Comité Nacional del Partido, el general Corona del Rosal, y el 18 de diciembre de 58, es decir, 2 semanas y media después de que había tomado posesión el licenciado López Mateos, no habían designado subsecretario de Gobernación. Estaban todos los cargos llenos y ese no. Estaban llenos en Gobernación y en todas partes. Y dije, bueno, aquí nos quedamos a trabajar. Yo encantado de trabajar con el general Corona, por los antecedentes que te he dicho. Entonces me habló y me dijo, suba abogado, lo felicito, váyase a Bucareli, que sea para bien, déjeme darle un abrazo. Y dije, bueno, a ver de qué se trata. Me fue a Bucareli, el señor secretario Díaz Ordaz, sin pararse el cuello, sino con mucha autenticidad y lealtad al presidente, me dijo, me ordena el señor presidente López Mateos invitarlo a que sea subsecretario. Señor, qué honor. Y en contraste con lo que había pasado de oficial mayor en educación, el secretario Díaz Ordaz me dijo, no le doy posición en este momento, porque mire, es la 1. Me parece bien que sea mañana, señor, usted ordena. Mañana a las 12, mañana a las 12. Entonces tomé posesión al día siguiente a las 12. ¿Qué noticias tenía de la personalidad del licenciado Díaz Ordaz hasta ese momento? Que la Secretaría de Gobernación, en el gobierno del licenciado López Mateos, había intervenido muchísimo, un antecedente muy importante, de oficial mayor en la Secretaría de Gobernación. Porque al tomar posesión el señor Ruiz Cortines, así como nombró al licenciado López Mateos secretario del Trabajo, al licenciado Díaz Ordaz primero lo nombró director de asuntos jurídicos y poco después oficial mayor. Y había entre don Ángel Carvajal y el licenciado Fernando Román Lujo, secretario y subsecretario, de tiempo atrás, desde que habían estado en Veracruz, graves faltas de entendimiento. Entonces muchos problemas le cayeron al oficial mayor, que tenía también toda la confianza del presidente Ruiz Cortines y toda la amistad de la gente de más confianza de Ruiz Cortines, que era el licenciado López Mateos, secretario del Trabajo, como después lo demostraron las circunstancias 5 años después. Entonces, pues sí, yo de oficial mayor del PRI había saludado una vez al licenciado Díaz Ordaz, oficial mayor de Gobernación. Entonces, cuando me mandó el licenciado López Mateos de subsecretario, en lugar del licenciado Fernández Albarrán, que seguramente había pensado en él, el licenciado Díaz Ordaz, pues ya comenzamos a trabajar, la mañana, tarde y noche también. Así ese era el ritmo que marcaba Díaz Ordaz en la Secretaría de Gobernación. Bueno, él se iba y yo me quedaba a trabajar. Y realmente fui a trabajar muchos sábados y domingos, realmente. En este caso... Y aquí mismo,
porque se comenzó a hacer la hora nacional los domingos. Y quienes la hacían, pues grababan óperas italianas y cosas inadecuadas y cosas de mal literarias de mal gusto. Entonces gustó y me dijo, encargue usted la hora nacional. Entonces hacíamos el programa de cada semana, se grababa, y 2 días antes, los viernes en la noche, aquí en esa mesa, nos reunimos a escucharla e introducir modificaciones. ¿Cuándo sintió usted que podía ser presidente? Cuando fui designado secretario de Gobernación. Ahí sintió que estaba cerca. Sí, realmente. Ahora, quisiera imaginar el momento del presidente electo Gustavo Díaz Ordaz, que está formando su gabinete, ¿no? Y que está pensando en usted para secretario de Gobernación. ¿En qué momento sabe usted que va a ser el secretario? ¿Recuerda esa reunión? Sí. Pues varios meses antes. Antes que a nadie en el gabinete, seguramente. Pues había pasado su campaña, era presidente electo, llegaron los días en que tenía que entregar su gabinete y he deducido después que fue el primero que se lo dijo. Veo que invitaba a ser secretario de Gobernación y dije, muchas gracias, a trabajar, hasta luego y hasta luego. Así que bueno. ¿Cómo recibió el gabinete del licenciado Díaz Ordaz su designación como secretario de Gobernación? Yo creo que bastante mal. Yo era el joven, estaba a la cabeza del gabinete. Al día siguiente va toda la posesión para la fotografía oficial en Palacio. Después de la foto nos sentamos en el salón de acuerdos, yo al lado derecho del presidente, y había ahí gente de mucha experiencia. Ya de haber pensado, ¿y este joven? El presidente Díaz Ordaz era alguien que no consultaba. Digo, el secretario de Gobernación Díaz Ordaz no consultaba. Él tenía una larga experiencia política desde Puebla. Había sido rector de la universidad, agente del Ministerio Público, diputado, senador, oficial de gobierno, secretario. En el caso de sus acuerdos con él, ¿cómo eran? Breves. Muy serios, muy formales. Nunca dio un asunto político. De las cosas que la subsecretaría tenía encargados. Y luego la secretaría, muy formales. ¿Usted cree que se puede considerar que fue su amigo? ¿Hubo una amistad entre usted? Sí, pero sin compartir muchas reflexiones, con cierta distancia importante. ¿Lo llegó a ver alguna vez molesto? Digo, se habla mucho de su carácter fuerte. Yo me cuidé mucho y voy a trabajar intensamente. Los olvidos o equivocaciones, eso debe hacer uno siempre, en cualquier tarea. Los olvidos o cosas que tenga, pues que sean mucho menores de los resultados positivos del trabajo, ¿verdad? Todos nos equivocamos, olvidamos cosas, en todo. Pues hay que trabajar intensamente para hacer cosas positivas. No que borren, pero que sí pospongan la consideración del otro, ¿no? ¿Qué era lo que más exigía a sus colaboradores? Que cumplieran con su deber, en lo que las leyes les indicaban. En el caso del sexenio de Díaz Ordaz, ¿cómo se estableció la relación entre secretario de Gobernación y presidente? El señor presidente Díaz Ordaz había sido diputado, senador, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, secretario de Gobernación, y yo creo que eso influyó para que muchas determinaciones él las manejara, las adoptara en lo personal. Quisiera pedirle su opinión. Sí, sobre algunos de estos, digamos, problemas, asuntos políticos que se viven durante el sexenio. Iniciando inmediatamente es el movimiento médico. ¿Nos puede decir, muy, digamos, brevemente, de su participación ahí?
Como consecuencia del desarrollo estabilizador que comenzó en el gobierno iniciado López Mateos y continuó con el gobierno iniciado Díaz Ordaz. Así como he dicho, de las universidades y las escuelas técnicas estaban muy postergadas y muy abandonadas, sin bibliotecas ni laboratorios, con muchos estudiantes que no podían inscribirse, etc. A los médicos que tenían relación con el Estado les habían prometido un aguinaldo. Hicieron presión porque no se los daban y al final del gobierno del Ciudad Díaz Ordaz le dieron el 50% y al comenzar el gobierno del Ciudad Díaz Ordaz, pues fue unos factores, pero fue el que se expuso muy subrayadamente. Pidieron quizás por un afán de que se les hiciera justicia y se les cumpliera con lo prometido, hicieron el complemento y comenzó una discusión. ¿Cómo interviene ahí el secretario de Gobernación? No, fue el presidente con los titulares que dependían de él directamente. Y así fue. Así fue realmente. ¿Se concretaba usted a recibir información? Pues sí, pero de una forma bastante objetiva, estudiando los problemas realmente, ¿no? Ponderándolos. Pero el presidente Díaz Ordaz, Sí, no puede ser de otra manera, todos estos casos. por la personalidad del presidente. Sí, hay que hacer una revaloración del régimen presidencialista mexicano. Es muy grave que el presidente delegue muchas facultades o se tomen resoluciones al margen de él. Es muy grave también que hay una excesiva centralización. Es una cosa del arte político mexicano que no se puede estudiar en instituciones extranjeras. El presidente Díaz Ordaz, ¿se podía sugerirle, se podía dialogar con él, se podía discutir con él en estos términos? Sí y no. Yo creo. ¿En qué caso? Eso me enseñó a mí. Después en juntas con altos funcionarios, de decirles a miembros del gabinete, vénganse a la junta y traigan a sus subsecretarios y a aquel joven jefe de director general y a aquel joven de departamento y vamos a reunirnos para ver esto. Y salía un señor subsecretario, un jefe de departamento, después de que el secretario hablaba, yo no estoy de acuerdo por esto y por eso, el secretario se le queda mirando feo. No, a ver, di. Y en este caso, con el presidente Díaz Ordaz, ¿había posibilidad de disentir? Era otra la tradición. ¿Cuál era? ¿Podría describirnos? Bueno, sí, una excesiva concentración, ¿no? Por eso te decía hace unos momentos que quizás un arte de buen gobierno radique en saber, pues, encomendarle a muchos de distintos niveles asuntos y mantener la decisión general, pero escuchar. ¿Llegó alguna vez a haber una discusión? No. ¿Y alguna vez debió haberlo visto molesto por alguna situación? Tenso. Una serenidad alterada por la tensión. Son las responsabilidades del cargo. Y ahí hay que sonreír muchas veces o andar en el extranjero, pensando en conflictos que se complican. ¿En qué momento cree que estuvo más tenso Díaz Ordaz en este? En esos conflictos de que has hecho mención, en los médicos y en los 68, sin duda alguna. Me mencionó ahorita la cuestión de 68. ¿Podría decirnos al inicio del movimiento cuál es la valoración que hacía ambos, usted y el presidente del movimiento? Al inicio. Evidentemente,
habían participado unos jóvenes activistas muy hábiles, muy sinceros, que estaban pensando en el significado del triunfo de esa gente tan destacada como es Fidel Castro Ruz. En las ideas de tal proyección tan amplias en América Latina del Che Guevara. Eso tenía que ver con la Guerra Fría. Son grandes tendencias para pensar que la solución de los problemas en esta zona de influencia que somos de los Estados Unidos y en la Guerra Fría estaba en actitudes, en ideas que habían llevado al triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, pues veían que una actitud heroica que culminó en Sierra Maestra de los revolucionarios cubanos, pues estaba la solución. Entonces había muchos que en el 1968 estaban pensando que un atentado contra Díaz Ordaz o su renuncia o su derrocamiento era útil para el movimiento revolucionario en México. Eso fue. Yo quiero hablar con objetividad, ¿verdad? Yo no dudo la sinceridad de espíritu de sacrificio de muchos de ellos inclusive. Estaban pensando la inestabilidad del presidente, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Consecuencias de la Guerra Fría. El problema radica en que no podemos traer ejemplos del extranjero y medidas que en otras partes se hayan aplicado. Inicia esto el 26 de julio, los primeros días de agosto. ¿Cuáles son las órdenes que recibe del presidente Díaz Ordaz? ¿Cómo enfrentar el movimiento, la huelga que ya había estallado? Bueno, en realidad hizo un gran esfuerzo él porque los problemas no crecieran. Pero en realidad los problemas se habían gestado muchos años atrás. Desde 25 años atrás, estudiantes, hicimos un congreso de crítica a la Revolución Mexicana. Las revoluciones tienden a sentarse, se crean privilegios, se crean vicios burocráticos. Siempre ha pasado así. Bien intentos de renovación. La cosa es saber cómo hacer los movimientos de renovación, ¿verdad? Y eso no podemos aprender en el extranjero. En el caso de su gobierno fue un intento de renovación para enfrentar el conflicto estudiantil. En estos problemas el coordinador es el presidente de la República, el que tiene las responsabilidades, las facultades constitucionales. ¿Recuerda estas reuniones? Sí, pero no eran reuniones de gabinete. Era una coordinación frecuentemente telefónica. ¿Y había otras opciones de solución? ¿Se ofrecían del ejército, del departamento del Distrito Federal, no sé, del PRI? Yo creo que al principio sí. Después las cosas se pueden complicar. Surgen problemas subsumidos, a veces con motivaciones transitoriamente superficiales. Y afloran muchas cosas. En el caso del presidente Díaz Ordaz, se dice que, bueno, usted lo ha dicho, era un hombre que tendía más a la soledad, digamos, a estar solo. Frecuentemente. Era un solitario de alguna manera. En estos meses del conflicto estudiantil, también pareciera ser que no tiene mucha información. Sí, no. A la madrugada llegan al presidente de la República informes de los observadores políticos, de las policías, de la Procuraduría de la República, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Relaciones, ¿no? Es la persona mejor informada. Quien tenía la mejor canal de comunicación con el presidente en ese momento era usted, el secretario de Gobernación. Él lo suponía desde allá. En realidad tenía informes de gobernación, pero en muchas partes. Así es. ¿El presidente entendía a los jóvenes? ¿Comprendía? No,
Era muy buen abogado el licenciado Díaz Ordaz. Y un hombre recto, y un hombre honesto. Y sobre todo, un hombre enérgico. ¿Vale? Él manejó el problema. Cuando es usted secretario de Gobernación, ¿cómo se da o cuál es la respuesta de la Secretaría de Gobernación ante el conflicto? Una intervención mínima, hizo un llamado a la reflexión y al diálogo. Y pues, es la verdad, el ejército lo maneja el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente de la República. ¿Usted no intenta acercarse a dialogar con los estudiantes? Sí, pero no tuve mucha oportunidad realmente, ¿no? El señor doctor Martínez Manu tuvo la comisión del presidente para hablar con intelectuales distinguidos, muy distinguidos, y dialogar con ellos. Por otra parte, envió, como se sabe, al licenciado Caso y a Jorge Lavega Domínguez a algún parlamento, pero demás. ¿Usted nunca tuvo contacto? No, realmente. Luego se ha afirmado por ahí que alguien dijo que al día siguiente había regresado de Tlatelolco el señor licenciado Díaz Ordaz y que se había enterado al día siguiente que el ejército había intervenido y que me había regañado. Estaba cerca. Pues, al poquito tiempo yo era candidato. ¿Cómo que me regañó? No fue así. Situándonos en los acontecimientos de Tlatelolco, el 2 de octubre, ¿podría decirnos un poco qué pasa desde las 2, 3 de la tarde que comienza a hacerse la concentración? Ese día, yo estaba en mi despacho. Estaba en mi despacho con don David Alfaro Siqueiros y su esposa Angélica, por algún problema migratorio que querían tratarme. Yo la llevé muy bien siempre con él, lo cual vieron muy mal en el Partido Comunista Mexicano, porque él fue un activo militante siempre, desde muy joven. Pero gran admirador de su pintura. Pues estuve muchas ocasiones con él. Y en esa ocasión estábamos platicando, muy tranquilamente. Sonó el teléfono, me avisaron que había una balacera en Tlatelolco. Así fue. Después supe que él había estado en la sede de su partido, que lo había interrogado, y que les explicaba, bueno, yo estaba con el secretario de Gobernación, que estaba muy tranquilo. Y le avisaron por teléfono lo que estaba ocurriendo. Entonces propusieron expulsarlo y lo suspendieron, pues él les contó lo que había ocurrido, ¿no? Sí, ¿Usted hasta qué momento entra en contacto con el presidente durante ese día? Inmediatamente, por teléfono, una media hora después. Ya estaba informado. Sí. ¿Cuál era la actitud del presidente de eso? Bueno, estaba sereno, tranquilo, era de una energía concentrada. Yo creo que su actuación en la presidencia debe revalorarse con objetividad. Hay muchas cosas positivas, ¿no? Pues sí, los abogados pensamos que cuando tenemos, él lo pensaba, razón en las normas jurídicas se emplea la fuerza y así ocurre, ¿no? Sí. Realmente yo fui candidato porque estuve bastante al margen. Si yo hubiera mandado el ejército y se hubiera enterado el día siguiente y me hubiera regañado, pues yo no hubiera sido candidato, pero no fue así. Después del 2 de octubre, quisiera preguntarle cómo recuerda al presidente Díaz Ordaz en la reunión posterior a esa noche, o si esa misma noche tuvo una reunión con él. No, días después. La forma anárquica e irracional del conflicto del año pasado impidió a algunos ver el sustrato real de ciertos problemas y necesidades sociales no resueltos cabalmente en diversas esferas de la vida nacional. Que se haya pretendido manejar esos problemas y esas necesidades con fines políticos e ideológicos encaminados a otros propósitos que el de plantearlos y contribuir a resolverlos, fue además de un acto de grave irresponsabilidad, algo que resultaba inaceptable. Pues yo creo que él muy en lo personal estimaba que había cumplido con su deber.
Pero como siempre pasa, hay muchas fuerzas e intereses que evidentemente desbordan las instrucciones que se dan, ¿verdad? Yo creo que eso fue. ¿Usted considera que el presidente Díaz Ordaz tomó la decisión correcta del movimiento? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo con mucha anticipación? Pues yo tuve las puertas de Los Pinos abiertas y las del Palacio. Quizá por la experiencia, quizá por temperamento. El asunto de la sucesión presidencial de alguna manera se filtró, se coló al movimiento estudiantil. Algo más que eso, más profundo y anterior. Son explicaciones superficiales. En realidad, pues a través de los años se crean cacicazgos en la provincia. Falta de permeabilidad o de procedimientos democráticos en sindicatos. Intereses creados. Inconformidad frente a ellos. Entonces, en estos movimientos juveniles hay mucho de eso. ¿Quiénes eran al final del sexenio, digamos, los que despuntaban, los que estaban cerca de la designación? Una persona de grandes méritos, mayores que los míos, de mayor experiencia que la mía, el general Coronel Rosal. Pues había tenido todos los cargos, había sido gobernador, secretario de Estado, senador, diputado. Mucha experiencia, un hombre muy recto, de grandes convicciones cívicas, el general Coronel Rosal. Pensé que iba a ser, que sería conveniente para él que él fuera. No una gente dedicada a las finanzas, el señor Ortiz Mena, una persona que durante mucho tiempo fue de toda la confianza del presidente Díaz Ordaz, el doctor Martínez Manotú. Luego yo creo que venía don Norberto Aguirre Palancares, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, don Alfonso Martínez Domínguez, presidente del partido. ¿Usted dónde se situaba? ¿En qué lugar estaba en esta lista? Pues yo creo que en el tercero. Porque una cosa son las aspiraciones y otra las ilusiones concretas. En el caso del presidente Díaz Ordaz, ¿cree usted que había cercanía? ¿Usted tenía una cercanía con los ideales de él? Nunca fue muy grande en realidad. Un hombre muy serio, muy estricto, muy inclinado siempre a exigir el cumplimiento de sus deberes oficiales y legales a sus subordinados. He afirmado recientemente que yo fui candidato porque los demás se fueron excluyendo. Bueno, eso ocurre también, ¿verdad? En el caso del general Corona de Rosal, yo creo que tenía todos los atributos, todas las condiciones, todas las características de ser un buen candidato y un excelente presidente. En el caso del general Corona de Rosal, ¿no habrá influido el que su condición de militar para ser excluido? Probablemente sí. Pero pues no hubiera sido un obstáculo. Después del 68. Pues, el ejército mexicano ha sido fundamentalmente institucional desde hace mucho, mucho tiempo, pues, en toda la Revolución Mexicana. Y el general era un excelente abogado y profesor universitario, con excelentes relaciones y gran estimación en el ejército. Pero no creo que haya sido un obstáculo. Realmente no sé. En la política hay muchos misterios. De alguna manera, la actitud que mantuvo el secretario de Gobernación frente a los acontecimientos, leal a las instituciones... pues sí, naturalmente que sí. ¿Fue un factor para que lo designara candidato, para que se inclinara a su favor? Bueno, y aparte de eso, 25 años de trabajo muy esforzado. Realmente. De militancia en el partido. Sí. Desde 1946, desde marzo de 46, hasta ahorita.
Si hay algún dinosaurio en el partido, soy yo. Que no se la carguen a otros. Es la verdad. Licenciado, ¿cuándo comienza usted a ver, percibir señales de que usted empieza a ser mejor visto que otros posibles precandidatos por parte del presidente Díaz Ordaz? ¿Cuándo comienza a darle señales de que lo está mirando, de que lo está poniendo, lo está calibrando, digamos? Unos 6 meses antes de lo que folclóricamente se ha llamado el destape. ¿Cómo fue? ¿O a qué signos se refiere? Bastante leves que hay que interpretar. Cuando a mí me dijo, después de muchas investigaciones con los sectores del partido, que yo iba a ser candidato del partido, cuando comenzó a decirme, ¿y está usted listo? Estoy listo, señor. Pues sí. ¿Por qué no? Yo decía que lo iba a pensar. Ya lo había pensado. Así fue. Digo, no puedo evitar preguntarle cómo fue esa reunión, esa charla, esa plática. ¿Cómo está platicando así? ¿Qué le dijo? Bueno, ha terminado una época de investigación, entonces el partido se inclina en esto, y yo pienso que usted va a ser el candidato del partido. ¿Está usted listo? Estoy listo, señor. ¿Qué sintió? ¿Yo? Una responsabilidad enorme. Mucho gusto y mucha responsabilidad. Hay una frase que también registra Luis M. Farías, que después de destape habló con el presidente Díaz Ordaz y le preguntó por qué fue Echeverría el elegido, y le mencionaba algo así como por su lealtad, por su trabajo, y dice, ¿por qué no decirlo por sus pantalones? ¿Qué le parece esa? ¿Qué le merece esa opinión? En la oficina, en las oficinas, aquí y en la calle, yo siempre veo los pantalones, en todo. Si no, las cosas no resultan. ¿Pensó usted en romper con el presidente Díaz Ordaz al inicio de su campaña? No, yo no. A él no le gustó. Por ejemplo, al día siguiente del destape que he relatado, se empezó a llenar de gente la Secretaría de Gobernación. Yo tuve que ir al patio todos los días durante 10 o 12 días. Luego no le gustó mi gira. Yo sí la planeé yendo a muchos sitios. Es la más amplia que se ha hecho. Sobre este momento del minuto de silencio a los caídos en Tlatelolco, que se pronuncia en la Universidad Nicolaita, y más que el hecho en sí, lo que quisiera saber es lo que sucede después, porque hay versiones... Lo que sucedió ese día y al día siguiente. ¿Podría platicar? Entonces fui a varios pueblos de Michoacán antes de llegar a Morelia. Y en uno de ellos, no recuerdo si fue en Vasco de Quiroga o fue en Pátzcuaro, fueron los directivos de la Federación de Estudiantes de Michoacán a decirme, no queremos que usted vaya a la universidad. Le dije, sí voy a ir a depositar la ofrenda en el Monumento a Hidalgo. Pues no lo vamos a admitir. Le dije, pues sí voy a ir. Al día siguiente me alcancé en otro pueblo. Y me dijeron, bueno, si quiere depositar la ofrenda en el Monumento a Hidalgo, vaya, pero que no entre en guaruras, que no entre en guardaespaldas, que vaya usted nada más con algunos excelentes alumnos que anden en su comitiva, que lo hayan sido de la Universidad de Michoacán. Así lo voy a hacer. Pero además quiero discutir algunos asuntos con ustedes. Pues no queremos hablar con ustedes. Al otro día me fueron a ver otro pueblo. Me dijeron, bueno, lo vamos a admitir a discutir, pero muy mal, ¿le va a ir? Y dije, pues allá voy a ir.
Entonces llegué a Morelia y al día siguiente fui a la universidad. Estaba vacío el primer patio, pasamos al segundo, estaba vacío. Y en el tercero había como 4,000 alumnos y maestros viendo a ver qué pasaba. En una actitud no fría, hostil. Todos nos sentamos en un tabladito. Y entonces el muchacho, presidente de la federación, dijo, va a hablar el compañero. Era el compañero. Acabó, ahora va el compañero. Pues ahora va usted y luego hablo yo. Le dije, no, ahora vas tú y luego voy yo. Entonces, sí, señor, habló y esas una serie de trancazos. La traían contra la CTM, no contra el gobierno del Estado, con Gales Betancourt la llevaban bien, contra el PRI y contra mí. Y les aplaudían mucho. Y me dijo, ahora va usted, le dije, ahora voy yo. Fui a la tribuna y cogí el micrófono y dije, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y habían colocado, lo vi, entonces, un retrato muy grande de Fidel Castro Ruz y otro el Che Guevara. Entonces, les dije, así comencé, dije, ya supe qué decirles, pero las cosas instantáneas. Les dije, aquí, donde estudió el padre de la patria Miguel Hidalgo, aquí en la tierra de Morelos, el siervo de la nación, aquí en la tierra de Melchor Ocampo, el gran ideólogo de la Reforma, y aquí en la tierra de Lázaro Cárdenas, no hay que pedir héroes prestados. Y que va aplaudiendo la mitad de la universidad. Y a los 5 metros del estrado del que bajábamos, un muchacho muy activo, Sandoval, que después me vino a ver, pegó un grito, 1 minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco. Yo dije, sí, 1 minuto de silencio. Por los muertos, por los estudiantes y los soldados muertos en Tlatelolco. Se paró todo el mundo. Bueno, antes de terminar el minuto, dije, vámonos. Y arrumbó la puerta. Entonces vinieron. Muchos. Sobre todo muchachas. Véngase, dice, véngase. Ya. Me llevaron, ya con una sonrisa, hasta el autobús. ¿Usted sentía, avisoraba que venía un problema en el centro? Pues no, porque yo supe lo que dije. Esa tarde aquí, el señor presidente Díaz Ordaz había recibido la queja del secretario de la Defensa, tenía el informe parcial de que yo había pedido 1 minuto de silencio, ¿sí?, por los muertos del Tlatelolco. Por los estudiantes muertos del Tlatelolco. A las 2 horas me hablaron. Le han indicado al presidente del partido que se acuartele porque a lo mejor hay cambio de candidato. Y les dije, sí, les va a dar mucho trabajo organizar otra convención. Ya fuimos. Llegamos a Zamora en la tarde y en la noche a Jiquilpan. Cuauhtémoc que iba en la comitiva, estaba el PRI, y otros muchos. Bueno, tuvo la gentileza de la familia Cárdenas de, como se acostumbra en la provincia, de alojarme en su casa. Al otro día o 2 días después estábamos en una estatua del general Mújica. Llegó una camioneta y dijeron, ahí viene el general. Llegó el señor general Lázaro Cárdenas, muy serio, me dijo, señor licenciado, lo felicito, que sea para bien de México, señor general, muchas gracias, hasta luego, en unos segundos. Bueno. Me notificaron que de ese momento en adelante ya no iba a haber un desayuno que se acostumbraba en las campañas con el comandante de la zona militar, con los principales oficiales del Estado Mayor, muy privado, que ya no querían dármelo. Entonces, durante 24 horas hubo la duda. Yo
Yo estaba muy tranquilo, realmente. Al otro día ya se había disipado. A ver cómo fue el grito, que también por soldados muertos, muy bien. Ya todo se normalizó. ¿Habló usted con el presidente Díaz Ordaz? No. En ese momento no. Pero hubiese aceptado sin mucho problema el cambio de candidato. ¿Qué hubiera hecho? Sí. Cuando yo tomé posesión, había como 400 estudiantes, algunos miembros del Consejo Nacional de Huelga, presos. Tomé posesión el día 1 de diciembre de 1970. El día de la Navidad, ya estuvieron en sus casas con sus familias, 380. Y eso no le cayó bien. Y poco después todos los demás, inclusive Eberto Castillo. El gran Eberto Castillo dijo en la cárcel, yo no salgo, yo soy preso político. Y al otro día yo me enteré y dije, sí, que salga. Y lo condujeron en la puerta con su maleta y salió. Así fue realmente. Hay todavía un momento en que el licenciado Díaz Ordaz y su esposa están haciendo un viaje por Europa, tienen que regresar y usted va a recibir al aeropuerto. No se lo imaginaron, no. Yo tuve oposición y ya nunca cruzamos palabra. Y luego él contaba que todos los días al rasurarse frente al espejo decía con otra palabra, tarugo, tarugo, tarugo. Y le preguntaron amigos, ¿por qué? Porque el candidato fue Echeverría. Una cosa muy chistosa.